Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la psicología social y la psicología de los grupos. Primeramente, vamos a hablar un poquito sobre la psicología social. ¿Qué es la psicología social? Bueno, la psicología social estudia cómo los pensamientos, las emociones, las conductas de los individuos son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que uno de los principios fundamentales de la psicología social es que el ser humano no puede entenderse de manera aislada. Su conducta siempre va a estar determinada por el contexto de eso, donde se desarrolla. Es decir, que la interacción social constituye el eje central del análisis. No sé si alguna vez ustedes recuerden sobre, bueno, había una lectura hace muchos años en el libro de lecturas de sexto grado, hablaba sobre que ni tú solito, ni yo solito, ni nadie solito puede ser, puede hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que un ser humano, una persona, pues obviamente necesita a alguien, siempre necesita mantenerse en una interacción social, con otras personas, eh, en diferentes ámbitos. Por eso la psicología social habla mucho sobre que todo depende del contexto en donde esté la persona. ¿Qué quiere decir? Que van a influir en mí las diferentes personas, van a influir en mí con las personas con las que yo conviva. ¿A qué me refiero? Bueno, que la psicología social aborda diferentes procesos. Vamos a hablar, en este momento vamos a hablar de 5 procesos fundamentales. El primero, bueno, es la percepción social. ¿Qué es la percepción social? Es cómo interpretamos a los demás. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, este, que a veces como personas, la percepción que tenemos de alguien, tú ves a una persona y la ves en un carro último modelo, la ves vestida, eh, no sé, con ropa de marca, comiendo en restaurantes caros, y una percepción social es que que las personas digan, ah, esa persona es exitosa, esa persona le va bien, ¿no? O sea, es algo que las demás personas piensan, piensan a lo mejor sobre ti, es lo que interpretan los demás, aunque en la realidad a lo mejor no sabemos si esa persona está, debe su auto, debe su ropa, o paga con sus tarjetas de crédito. Bueno, eso es algo que no sabemos, pero las demás personas interpretamos que esa persona, bueno, tiene un estatus o un nivel económico alto, ¿no? Otro proceso es las actitudes. Bueno, ¿qué son las actitudes? Son eh, las, la forma en la que nosotros, las personas, eh, afrontamos diferentes situaciones. Obviamente, esta forma pues influye en nuestra conducta. Podemos hablar aquí de 2 actitudes principales. Puede ser la actitud positiva, que es una actitud positiva, bueno, que se me ponchó el carro y a lo mejor en vez de enojarme digo, ah, bueno, por algo pasan las cosas, no me voy a estresar, voy a tomar mi tiempo, voy a sacar el neumático extra y voy a modificar, voy a cambiar la llanta, ¿no? Y lo haces calmadamente, le hablas a tu jefe, que a lo mejor vas tarde, y afrontas la situación, o sea, tu conducta es de afrontar de una manera positiva, tu actitud es positiva ante esa situación. Ahora, el mismo ejemplo, a lo mejor lo vamos a poner con una actitud negativa, que sería, bueno, ya me enojo, pateo el carro, pateo la llanta, me molesto, eh, le hablo al seguro que venga, me cambie la llanta, o hablo al mecánico más cercano, pero ya lo hago como de mal humor. Entonces,
Las actitudes, bueno, van a depender mucho de nuestro estado de ánimo. Más adelante vamos a hablar sobre la cuestión de cómo un pensamiento genera una emoción y esa emoción a su vez genera una conducta. Vamos a hablar un poquito más adelante en la psicología de los grupos, pero un proceso que influye en nuestra conducta, bueno, son nuestras actitudes. Otro tercer proceso, pues es la influencia social. ¿Qué es la influencia social? Bueno, es cómo modificamos nuestro comportamiento en función de otros. Por ejemplo, yo llego a un lugar, traigo esta playera y alguien me dice, oye, como que esa playera ya no te queda bien, ¿no? Como que te queda muy ajustada. Entonces, bueno, hay un comentario, ¿cuál es la influencia social? Que yo diga, híjole, esta playera ya no me la voy a poner porque alguien me dijo que, que me quedaba ajustada. Otro proceso, pues, es la identidad social. La identidad social tiene que ver con la construcción del yo a partir de la pertenencia a grupos. Es decir, mi identidad se va formando según en los grupos a los que yo pertenezca. También esto lo vamos a abordar más a profundidad más adelante. Y el último proceso, pues, son las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son esos vínculos afectivos y sociales eh, con los que yo establezco. Y ahora sí, quisiera mencionar que la psicología social permite comprender cómo las personas construyen significados, interactúan y se organizan dentro de la sociedad, siendo fundamental para analizar fenómenos como la educación, que es en el ámbito que su servidora se encuentra, la comunicación, los grupos y la dinámica social. Ahora sí, vamos a hablar sobre la psicología de los grupos en las ciencias sociales. Aquí, en esta parte, bueno, el individuo influye, vamos a hablar que siempre un individuo va a influir en el grupo al que pertenezca y que el grupo va a influir en el individuo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que, ¿se acuerdan cuando al principio les mencionaba que ni tú solito, ni yo solito, ni nadie solito podemos hacer nada? Bueno, a que una parte va a ser lo que yo piense, lo que yo haga, lo que yo diga, eh, en mi yo, como lo maneja Freud, y la otra parte va a ser esos procesos de los que les explicaba anteriormente. Bueno, la psicología de los grupos está relacionada, es un campo interdisciplinario que está integrado en la psicología, en la sociología, en la antropología. Y bueno, nos habla que el comportamiento humano se va a entender como resultado de los factores biológicos, de los procesos psicológicos, de las influencias sociales y del contexto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿sí? Que la comunidad que tiene que ver con las relaciones cercanas, las relaciones afectivas, la familia, la sociedad, bueno, todo esto es parte o influyen directa, hablamos de la influencia ahorita social, bueno, van a influir incluso en los pensamientos que nosotros tenemos, en las emociones que nosotros a veces percibimos, sentimos y en las conductas, en el cómo voy yo, cómo actúo en mi día a día. Bueno, hablando un poquito de la psicología, aquí en la psicología, este, eh, estudia los procesos individuales, las emociones, los pensamientos, la conducta, en esta parte el grupo. El grupo influye en las actitudes, las opiniones y los comportamientos. Lo que les explicaba ahorita, o sea, siempre una persona a cada, a cada pensamiento que tenemos se va a generar una emoción dentro de nuestro cuerpo eh, por medio de diferentes neurotransmisores y a esa emoción
obviamente va a haber una acción. ¿Qué es la acción? La conducta que yo manifiesto. Bueno, ¿qué relación tiene con la sociología? La sociología estudia la estructura y el funcionamiento de la sociedad, pero también la sociología analiza los grupos como sistemas sociales organizados. Aquí hay unas diferencias claves. La psicología eh, estudia al individuo, pero la sociología va a estudiar al grupo según su cultura. Y por último, la antropología es la que estudia la cultura y su influencia en el comportamiento. Eh, la antropología nos va a aportar las diferencias culturales, los valores y las normas sociales, va a destacar el comportamiento, va a destacar que el comportamiento del ser humano va a variar según la cultura en la que se desarrolle. Es, bueno, por ejemplo, nosotros que vivimos en el país de México, bueno, sabemos que somos muy diferentes. Las personas que vivimos en los estados del norte, a lo mejor tenemos un comportamiento, una conducta distinta a las personas que viven en los estados del sur. Y esto no nos referimos a ese hecho de ser clasistas o de discriminar o de decir, ay, los estados del norte somos mejor que los del sur. No, 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 no. Me refiero a que nuestras culturas, a esta parte que estudia la antropología, nuestro comportamiento es diferente porque es según nuestra cultura, en el contexto que les explicaba al principio de la que nos dice la psicología social. También en la psicología de los grupos, bueno, hay diferentes perspectivas. Vamos a hablar poquito de la perspectiva sociológica de los grupos. En esta perspectiva sociológica, bueno, hablamos que el grupo define la identidad de las personas, que ese grupo va a proteger al individuo y va a regular su conducta. Pero la perspectiva social nos habla, esto me gustó mucho porque la perspectiva social integra tanto lo individual como lo social y considera que los grupos tienen dinámicas propias y procesos psicológicos. este, a lo mejor suena un poquito, dices tú, ¿qué tiene que ver que una persona que pertenece a un grupo, cómo va a influir en sus pensamientos psicológicos? Bueno, hay diferentes enfoques históricos en este tema y dentro de esos principales enfoques históricos, bueno, está la psicología de los pueblos. La psicología de los pueblos fue desarrollada por Wilhelm Wundt y él hablaba sobre que el grupo, en este caso el pueblo, tiene una identidad colectiva. ¿Qué es esa identidad? Bueno, que van a compartir la misma cultura, el mismo lenguaje y las mismas tradiciones y que van a influir en el individuo. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en el cual yo vivo, tenemos una etnia que es la Rarámuri, que vive en, en la sierra, en la Sierra Madre Occidental, y ellos tienen una cosmovisión muy profunda sobre, pues, sobre la música, sobre las danzas, sobre su alimentación, incluso su dialecto. Por ejemplo, la gente que hemos andado a lo mejor de visita en la sierra, su dialecto es, cuando uno se acerca, platica con ellos, su dialecto es en rarámuri, no es en el español. ¿A qué vamos aquí? A que ese grupo, en este caso los rarámuris, que es el ejemplo que les estoy dando, ellos nos cuidan que esa cultura, que ese lenguaje, que esas tradiciones no se pierdan con el paso de los años, con el ingreso del turismo, sino que persistan, ¿no? A eso se refiere un poquito la psicología de los pueblos. Este, algo que me pareció muy, muy interesante fue la psicología de las masas. La psicología de las masas, uno de sus impulsores fue Gustavo Le Bon, y él hablaba que el individuo en una masa, nos referimos a masa cuando es un grupo grande, masivo,
papaya, de ahí viene la palabra más masivo, o sea, grande, el individuo pierde su identidad, que va a actuar de forma emocional e irracional en ocasiones y que a veces hay una sugestión o un contagio emocional. ¿Qué pasa? Que en la psicología de las masas se busca comprender cómo las dinámicas colectivas influyen en el comportamiento, en el pensamiento y en las emociones de las personas en los grupos numerosos. Precisamente Gustavo Le Bon analizó el comportamiento de las personas y cómo éste cambiaba y se modificaba cuando se encontraban en grupos grandes en función de las ideologías mayoritarias. Por ejemplo, históricamente, este, él hablaba mucho, bueno, analizaba esos movimientos obreros, los movimientos nacionalistas y hablaba que había un contagio emocional. O sea, que incluso, por ejemplo, cuando se realiza alguna manifestación, por eso es muy común que haya ciertos disturbios, que haya gente que a lo mejor queme pancartas, que la gente se altere, que incluso haya en ocasiones agresiones o agresiones entre la parte manifestante y a lo mejor los policías y todo. Pero Levo nos explicaba que es precisamente porque llegamos a esos comportamientos impulsivos y de sugestión del mismo movimiento. Por ejemplo, yo soy docente de preescolar de profesión. Ahorita en México hay un movimiento por parte de la CENTE, un movimiento magisterial donde se pide mejorar, por ejemplo, que me faltan, no sé, más de 15 años de servicio, 16 años de servicio. Bueno, como individuo, a mí, me gustaría tener una mejor fondo de retiro, a lo mejor una mejor pensión, y ahorita hay un movimiento magisterial en torno a precisamente esto, a mejorar la jubilación de los docentes. Sin embargo, en esa psicología de las masas, en esos movimientos, bueno, ahorita precisamente hay un plantón en la Ciudad de México exigiendo estas situaciones, cuando la misma presidenta nos está diciendo no hay un recurso económico para ofrecerles un fondo de retiro como el que me están solicitando. ¿Y qué pasa ahí? Que la gente se exalta, no es la respuesta que ellas esperan y hay agresiones, hay manifestaciones, hay golpeteo. ¿Y qué pasa? Que esa identidad de la que hablaba Lebón, bueno, se pierde en esas manifestaciones. Eh, Otro enfoque muy importante pues fue el enfoque de Freud, donde los grupos se forman por lazos afectivos, este, que hay una identificación con un líder y que también el comportamiento grupal está influido por el inconsciente. Acuérdense que Freud hablaba mucho sobre, él analizaba cómo los impulsos inconscientes, lo que es el líbido, eh, hablaba mucho que influyen los conflictos infantiles reprimidos, que todo esto moldeaba el comportamiento colectivo, las normas culturales y las relaciones sociales. Bueno, Freud explica mucho la vida social, pero pensando en la mente. Y él manejaba eh, tres, tres partes importantes en los individuos. El ello, el yo y el superyo. El ello tiene que ver con mis impulsos primitivos. Un impulso primitivo que es, tengo hambre, tengo calor, este, mm, necesito aire, necesito agua. Esos son algunos impulsos primitivos. Ese es el ello. El yo es un mediador, es tu mediador realista, es como tu conciencia, donde el yo equilibra tus deseos primitivos y te dice, ok, tienes hambre, ve el reloj, espera, no te toca comer hasta las 2 de la tarde, o sea, tienes que esperar. Pero el super yo es nuestra conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Bueno, son las normas que nos han impuesto la sociedad. ¿Qué nos ha impuesto la sociedad? Bueno, que desayunamos, que hay que desayunar, comer y cenar. Entonces, que hay que comer en determinado horario. Ese es el super yo.
Pero en mi impulso primitivo es que si no es la hora del desayuno y yo tengo hambre, mi, ese es mi ello, pero mi yo me dice, oye, espera, tienes que esperar hasta la una que sea tu horario de comida. Entonces, Freud asociaba esta parte de la mente con esa influencia en los grupos. Otra aporte o efecto histórico también eh, habla sobre la tradición angloamericana. La tradición angloamericana se caracteriza por un enfoque individualista, experimental y conductista. Se enfoca en grupos pequeños, principalmente en el individuo, en la persona, pero dice que siempre hay una mente grupal. ¿Qué es la mente grupal? O sea, una organización y una estructura del grupo. Este, pero esta tradición está centrada en el individuo, habla sobre el conductismo a través de los estímulos. Acuérdense que eh, Skinner fue uno de los principales impulsores del conductismo, donde él sostenía que la conducta era producto de ciertos refuerzos, ya fueran reforzantes o aservativos, lo manejaba ella. ¿Qué eran los reforzantes o los reforzadores? Eran los que aumentaban tu conducta, y los aversivos era que lo disminuían. En nuestro aquí y en nuestro ahora se tiene que ver con esos, a lo mejor, premios y castigos, ¿no? Es como en la escuela. La escuela todavía, aunque estamos con un plan vaya, con la nueva escuela mexicana, hablamos sobre que todavía existe ese de un semáforo de conducta, ¿no? O te portaste muy bien hoy, hoy te voy a dar la estrellita en la frente, hoy no te portaste bien, hoy no te ganaste la estrellita. Entonces, esta tradición hablaba precisamente sobre ese conductismo, que nuestra conducta, vaya la redundancia, se regula a partir de un estímulo, eh, y había una respuesta. O sea, tú me tratas, me das un premio, bueno, vas a reforzarme que lo que yo estoy haciendo está bien y lo voy a seguir haciendo. Tú no me das premio, bueno, eso quiere decir que tengo que dejar de hacer esto para ganarme un premio. Y también, bueno, por último, esa perspectiva individualista, esta está representada por Alport. Alport afirmaba que el grupo es solo la suma de individuos, que realmente no existía una mente grupal, o sea, era como que la cantidad de personas. Él daba prioridad al estudio del individuo. Decía que la singularidad de cada persona eh, tenía que ver, él defendía mucho que el individuo es único y que la psicología debe estudiar a la persona en su totalidad, no a las masas, no al grupo, no a la cultura, no al contexto, no, a la persona. Y que cada persona somos pues diferentes, ¿verdad? Pero él hablaba mucho sobre esa singularidad en cada uno. Y bueno, en conclusión, aquí hay dos partes principales: la colectivista, en los grupos, la colectivista y la individualista. Y esto quiere decir que el grupo va a influir siempre en el individuo, pero también el individuo es la persona central, pero la psicología de los grupos trata de integrar ambas visiones. Ahorita que hablábamos un poquito de los enfoques históricos, veíamos cómo algunos autores se iban más por la parte individual, veíamos cómo otros autores se iban más por la parte social, pero la psicología de los grupos trata de fusionar y conjugar ambas visiones. ¿Qué quiere decir? Que eh, no solo la parte individual va a definir totalmente nuestra conducta, pero también no solo la parte social o el contexto va a definir nuestra conducta, sino que es parte de, parte de las dos cosas. Es tanto lo que yo como ser humano pienso, como ser humano siento, como ser humano actúo en lo individual, pero también en esas
procesos de los que les explicaba al principio, también va a tener que ver la influencia social, la percepción social, en el contexto en el que estoy, etcétera. Espero que haya sido eh, clara, clara la información que les he brindado esta tarde. Muchas gracias por su atención.